YouTube, Instagram y TikTok como La RR. Bueno, saludos y bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya listos para arrancar con este espacio de las virales en un programa especial. Vamos ahora a conversar sobre derechos humanos y agenda global desde una mirada desde el exterior. Va a ser una plática interesante. Quiero invitarles a que, como siempre, nos regalen su like, nos ayuden a compartir este contenido y, por supuesto, que conversen con nosotros. Vamos a dejar un espacio para que ustedes también puedan enviarnos sus comentarios, sus reacciones y, por supuesto, sus puntos de vista. Vamos a hablar sobre temas interesantes y hoy tenemos un panel especial. Así es que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, vayan dando su like y por favor compartiendo. Vamos a hacer un ejercicio interesante ahora y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos porque podemos compartir con ustedes información de primer nivel, un análisis mucho más amplio, una mirada y una visión que pueda ayudarnos a entender incorporando nuevos elementos a este ejercicio que hacemos todos los días. Voy a darle la bienvenida a nuestros invitados y a partir de eso vamos a empezar. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la diputada Ana Miranda. Ella es diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta de Eurolat. Ana, bienvenida y gracias por hacer el espacio y compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Franklin, y gracias a vosotros por darme también esta voz y esta posibilidad para poder hablar de la situación de El Salvador. También nos acompaña Manuel Pérez Rocha, que está con nosotros. Él es investigador del Instituto de Estudios Políticos de Washington. Manuel ya ha estado con nosotros, pero aquí le damos nuevamente la bienvenida. Manuel, gracias por hacer espacio y estar con nosotros. Muchas gracias, Franklin. Es un gusto estar con ustedes y siempre hablar de El Salvador. Nos acompaña también nuestra querida Ingrid Escobar, abogada, defensora de derechos humanos y directora de Socorro Jurídico. Ingrid está un poquito enfermita de la garganta, pero no le hemos dejado que se vaya, así que está con nosotros, aunque esté enfermita. Va a estar un rato con nosotros. Ingrid, bienvenida. Gracias, Franklin. Un saludo a usted y a todos los invitados. Y por supuesto nos acompaña Peter Nataren, un liderazgo de la comunidad Santa Marta que nos ha permitido en realidad lograr, digamos, montar este tipo de encuentros. Peter, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Franklin, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a Ana, a Manuel, a Ingrid, que va a estar también con nosotros a pesar de el esfuerzo con su garganta. Así que un gusto estar compartiendo este espacio con toda tu audiencia. Bien, vamos a hablar en esta primera parte de derechos humanos, un tema que internacionalmente ha tenido una crítica, una mirada, una observación, preocupación, llamados de alerta y una serie de aspectos por todo lo que se ha venido dando, sobre todo en el último ciclo, desde que se instala un segundo periodo marcado por la inconstitucionalidad de Nayib Bukele. Estas señales de alerta han tocado no solo en la región, sino han trascendido a Sudamérica, a Europa y a otras latitudes. Y un poco vamos a tratar de conversar sobre esto. Quisiera, en primer lugar, dejarle un espacio a Ingrid. Yo sé que Ingrid está un poco malita de la garganta, pero que nos permitiera compartir un poco lo que ha estado sucediendo en una manera resumida en materia de derechos humanos. Ingrid no solo ha tenido que enfrentar el tema de violaciones, sino que ha sido víctima porque ha tenido que exiliarse de El Salvador producto del tema de la persecución, como directora del Socorro Jurídico Humanitario. Ingrid, por favor, para que pudieras compartirle un poco el entorno que tenemos en el país, a la diputada Ana Miranda, a Manuel Pérez Rocha,
que también, digamos, puedan tener una perspectiva mucho más directa tuya y de lo que está pasando, no solo en el caso tuyo, sino de otros defensores, periodistas y otros actores que han tenido que experimentar este tema de viva voz. Como no, bueno, este todo mi esfuerzo, espero me puedan oír bien. Miren, desde el segundo mandato inconstitucional de Bukele ha habido una escalada, ya no solamente contra personas inocentes en general, sino contra defensores y defensoras de derechos humanos. El segundo mandato de Bukele es un mandato inconstitucional. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros, defensores de derechos humanos, hemos puesto la voz y el grito en el cielo en los sistemas de protección de derechos humanos universal, europeo y regional. Esto obviamente a él no le ha gustado y en respuesta lo que ha hecho es encarcelar una enorme cantidad de compañeros nuestros, de perseguirnos, de criminalizarnos, al punto que ahora por deporte se meten defensores de derechos humanos a las cárceles. Tenemos no menos de 20 compañeros y compañeras defensores de derechos humanos que en cuestión de meses han ido a parar a las cárceles. Les voy a hablar de mis compañeros sindicalistas, que fueron los primeros allá por marzo de 2022, pero también los compañeros de la Alianza El Salvador en Paz, también los compañeros del Bosque que defienden la tierra, también la compañera defensora y abogada Ruth Eleonora López, quien es reconocida a nivel internacional por todo su trabajo, también el abogado Enrique Anay, y así, bueno, en el caso de los defensores de Santa Marta, que los han perseguido por más de 2 años, les anularon un juicio donde los declararon inocentes. Y bueno, definitivamente, en el caso personal, esta servidora tuvo que salir de El Salvador el 7 de junio de ese año, porque definitivamente tenía todas las semanas a la policía diciéndome o te callas o te vamos a tener que llevar preso y tenés un menú. ¿Cómo querés terminar? ¿Querés terminar como Ruth, como los de la Alianza? ¿Querés terminar como miles de inocentes? Y bueno, sabiendo nosotros como organización la situación de las cárceles, que hay por lo menos 468 víctimas mortales a quienes han sido víctimas de homicidios agravados o muertes por negación de tratamiento médico, no me quedó más opción, amigas y amigos, que tener que abandonar el país. Y en este momento yo me encuentro en la Ciudad de México. Miren, no es nada fácil porque la criminalización te sigue también a otros países. Tenemos actualmente, en el caso de nosotras las mujeres, un ataque cibernético, violencia digital, y eso nos hace el camino más difícil cada vez. Nuestra organización hemos documentado no menos de 3.000 procesos de personas inocentes procesadas injustamente, detenidas arbitrariamente. Tenemos 20.000 personas en desaparición forzada en todo el sistema carcelario. Y eso es algo que nosotros hemos denunciado, tanto en el sistema regional como en el sistema universal. Hemos también agotado la sede nacional, denunciando a los funcionarios públicos, a todos absolutamente, en esa cadena de responsabilidad. Por supuesto, esto no les ha gustado. Y en respuesta, lo que hacen es perseguirnos, intentarnos delitos, cuando lo único que nosotros y nosotras hacemos es nuestro ejercicio de defender derechos humanos. No somos criminales por defender derechos humanos. Y bueno, quiero decirles y pedirles en nombre de mis compañeros y compañeras que no tienen voz, que se los llevaron presos injustamente a Europa, a Estados Unidos y a todos los países que han comprado en muchos casos la propaganda de Bukele, que miren a El Salvador. Estamos sufriendo, nuestro pueblo está sufriendo y necesitamos apoyo. Me quedo hasta aquí, perdonen que quisiera poder explicar un poco más, pero por mi situación de salud no lo podré hacer. Muchas gracias. A ver, Peter, no sé si pudiéramos
ampliar un poco la mirada a partir de la experiencia que Comunidad Santa Marta en materia de defensores ambientales también han tenido que enfrentar, para que después veamos un poco la mirada que pudiera compartirnos Ana y Manuel. ¿Te parece, Peter? Perfecto, muchas gracias, Ingrid, por el esfuerzo. Creo que todos hemos entendido lo que dijiste. Muy bien. El caso Santa Marta también está en ese marco de las violaciones prácticamente sistemáticas de lo que debe de ser un debido proceso en nuestro país, y ha terminado en un momento donde tampoco se logra obtener una resolución en firme, escrita. Nos han ido diciendo que la postergación se debe a que los jueces están constantemente en talleres, pasando lo último que sabemos. Creo que uno de ellos ha sido seleccionado estos días para dirigir los juicios masivos que van contra la gente que está en el régimen, detenidos bajo el régimen de sección, que son más de 90,000 personas. Entonces, estos jueces han justificado las razones y han ido dejando la resolución que se iba a entregar después de varias postergaciones este 28 de noviembre, pues la han dejado para el 19 de diciembre. Por lo tanto, creo que no va a haber margen para poder hacer apelaciones en este proceso, porque los jueces de estos tribunales van a vacaciones, según entiendo, el 20 de diciembre. Entonces, por lo tanto, los 15 días que dan va a estar bastante limitado para poder hacer las apelaciones que esto implique. Esa es la manera como se manipulan los procesos judiciales contra los activistas, en este caso los 5 compañeros que ya van a cumplir prácticamente 3 años en este proceso. Entonces, una de las prácticas fundamentales del régimen es poder sacar a estas personas que son liderazgos históricos, que han sido emblemáticos en la lucha contra la explotación minera, en este caso en Cabañas, sacarlos del rol, que es fundamentalmente guiar a la gente en defensa de sus derechos humanos, de sus territorios, del agua. Un país tan pequeño con un estrés hídrico que no es viable la minería, tampoco para el régimen son viables ese tipo de líderes. Por lo tanto, mantenerlos en una incertidumbre, que su caso nunca cierre, es parte del proceso estratégico. Y así son una infinidad de casos. Hemos escuchado ayer, por ejemplo, de la postergación de 6 meses más de cárcel para el abogado constitucionalista Anaya, también a Ruth López, le dan otros 6 meses más. Entonces, nadie puede garantizar la vida de estas personas, fundamentalmente porque no hay visitas, no hay constancia que tú digas están recibiendo las medicinas, porque son personas que tienen diabetes, tienen hipertensión arterial, tienen un montón de enfermedades. Prácticamente el acoso que han vivido muchas personas que tuvieron que irse es porque vieron fundamentalmente cómo terminaron las personas que ahora llevan estos procesos dentro de las cárceles sin poder garantizar sus derechos fundamentales en un debido proceso. Así es el contexto, y a mí me preocupa mucho porque vamos a entrar a un momento donde por ahora sabemos que han detenido las capturas de liderazgos emblemáticos, porque hay estamos a las puertas de una campaña electoral donde se va a volver a reelegir un dictador, que vamos a terminar como están terminando otros países en la región. Entonces, al final, creo, por esas razones no están capturando a las personas que están en las listas, porque hay muchas personas en la lista de espera, pero después de esas elecciones, que va a ser en 2027, la represión puede ser muy feroz, muy abierta y muy criminal. Entonces, por lo tanto, pienso que la comunidad internacional, por lo menos en la parte de derechos humanos, debe seguir siendo fuerte, porque tal vez no va a ser fuerte en la parte fundamental de un bloqueo económico al régimen, que eso le llevaría a caer en pedazos inmediatamente, porque es una dictadura insostenible económicamente, pero por lo menos la voz debe de seguir siendo tendencia en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, con el tema de derechos humanos. A ver, a partir de esto que hemos compartido inicialmente, yo quisiera escuchar algunas reflexiones de la diputada Ana Miranda, diputada del Parlamento Europeo. Hace un par de, ¿qué sería? Meses, creo yo, escuchamos una postura que aquí en el país se recibió, digamos, como una señal positiva. Pero eso fue mucho antes. De ahí para acá han sucedido una serie de situaciones. Diputada, ¿cuál es la mirada que tiene desde el Parlamento Europeo y qué tantas señales
pueden estar llegando allá para que este tema en realidad se vea con preocupación, sobre todo por la cercanía que hay, la solidaridad que se ha tenido de España con El Salvador y digamos, el seguimiento y acompañamiento en una serie de temas, sobre todo en temas que son de carácter comunitario, ambiental y que tienen que ver con la vida y la cotidianidad de la gente. Bueno, en primer lugar quiero enviaros un fuerte saludo y sobre todo la solidaridad con Ingrid y también con Peter y con todas las defensoras y defensores de derechos humanos que en El Salvador están luchando por la vida, luchando por la tierra, luchando por la libertad de prensa, luchando por los derechos humanos, luchando por sus familias. Defensoras y defensores con los que tuve la ocasión de reunirme precisamente vinculadas a la red FOCIS cuando estuve allí, precisamente en un espacio, ¿no?, en el que nos reunimos con más de 20 organizaciones y nos trasladaron ya hace unos meses cómo estaba la situación. Pero la preocupación venía de antes, venía que bajo el prisma de una mirada de seguridad y de combate precisamente a la delincuencia se ha encarcelado a muchas personas de forma injusta, se ha producido a una represión absoluta en el Estado de El Salvador, un Estado muy querido para nosotros y para nosotras. Y también se ha producido una cerrazón, un cierre del espacio cívico que existía ya con bastantes dificultades precisamente porque esto se veía venir y porque había también otros problemas de delincuencia previos, pero bajo una mirada de seguridad, el presidente Bukele lo que ha hecho es convertirse como el solucionador de ciertos problemas mientras tapaba o callaba, intentaba callar, incluidas con toda la represión que se produjo en el país y las detenciones, a más de 109.519 personas que estuvieron en las cárceles, ¿no? Los datos los tenemos también por las organizaciones, los datos los tenemos porque también hemos pedido en preguntas parlamentarias información al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, porque hemos trasladado esto a diversas embajadas, porque hemos denunciado y porque también desde la mirada de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Europeo hemos trasladado las problemáticas tanto del agua como de la situación de las mujeres, como de la vulneración a los periodistas y medios independientes, como a las comunidades, como a los pueblos que representan a El Salvador y asimismo, por supuesto, a todas las ONGs bajo esa ley que pretendía precisamente anularlas. Con mucha preocupación, porque Bukele no es un presidente democrático. Con mucha preocupación, porque como decía hace un momento Peter, estamos bajo una dictadura, es evidente. Y yo no tengo ningún problema en decirlo, porque creo que hay que decir las cosas por su nombre. Y más en un momento en el que estamos viendo como hay una represión continua y como también hay ciertos estados que quieren avalar a Bukele como si fuese el gran defensor. ¿Quiénes son? Hay que decirlo también en esta Cámara que está llena de grupos de extrema derecha. Son los grupos de extrema derecha precisamente los que lo están avalando. Y a mí eso me parece que tiene también una implicación. Cuando las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo, que somos de varios grupos políticos y denunciamos la represión en El Salvador, quien sale a defender a Bukele aquí son los grupos de extrema derecha. Algo tiene que ver también, ¿no?, con todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo, en la geopolítica, en la vulneración de derechos humanos. Lo sabe bien el compañero Manuel desde Washington, donde vemos la influencia pues, de Trump en unas elecciones como Honduras recientemente, o lo que ha pasado también en El Salvador. Dicho esto, quiero también trasladar que lo que nosotros pretendemos también es tener una serie de presión a la Comisión Europea, presión a los Estados miembros de la Unión Europea donde viven ciudadanas y ciudadanos de El Salvador, y así se lo trasladamos también a las distintas asociaciones para seguir denunciando. Y en ese sentido tenéis una mano tendida de muchas fuerzas progresistas de esta Cámara, entre las que se encuentra también mi partido y mi grupo parlamentar, que es el Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea, para seguir denunciando esa represión y seguir abriendo espacios de solidaridad y de defensa del espacio cívico. A ver,
para tratar de complementar esta, digamos, esta primera intervención, Manuel, tú tendrías digamos, una mirada desde la perspectiva del análisis que se hace, estudios políticos que hace desde Washington, un poco cómo unir esto y estas intervenciones que se han planteado, Manuel. Déjame un segundo que tengo, aquí voy a activar el audio. Sí, ahorita voy. Vaya, estamos. A ver, Manuel. Gracias, muchas gracias, Franklin. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos y todas en el programa. Yo quiero decir primero que nada que vengo bastante conmovido de una reunión que tuve el sábado. Fui invitado a una reunión el sábado por el Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, aquí en la ciudad de Washington. Washington es una ciudad cuya área urbana, que incluye al estado de Maryland y de Virginia, tiene una gran población, una gran diáspora de población salvadoreña y también hay que decirlo de una vez, hondureña, ¿verdad? Y centroamericana en general, mucho más que mexicana. Yo soy mexicano de nacimiento, pero mi trabajo con El Salvador ya lleva bastantes años. En esta reunión del sábado, decía que vengo muy conmovido porque habían madres presentes que tienen a sus hijos en la cárcel, en las cárceles del régimen, y algunos de ellos muriendo. Mostraron fotografías de jóvenes de alrededor de 20 años que han sido dejados morir por enfermedades, por falta de alimentos, a pesar de que sus familiares se encargan todos los días de conseguir comida, conseguirles medicamentos para sus enfermedades, llevarlas a la cárcel y ni siquiera saben si les van a llegar o no. Hay una necesidad enorme de documentar, y es una de las tareas pendientes de organizaciones, por ejemplo, aquí en Washington. Una de las ejes o de las preguntas que nos planteamos en un principio en esa reunión de MOVIR el sábado es por qué el Estado es tan cruel, el Estado del régimen de excepción de Bukele es tan cruel de dejar morir a los jóvenes que están encarcelados de esa manera y por supuesto adultos también. Y una respuesta al final fue pues para que no salgan a testificar, para que no hayan testigos de lo que está pasando adentro en las cárceles, ¿no? Entonces realmente un estado de secretividad alarmante. Me gustaría también recalcar que el Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, recibió el Premio de Derechos Humanos de WOLA, de la Oficina de Washington para América Latina, de la cual mi instituto trabajamos muy cercamente, en el cual durante este premio se anunció, se difundió que las personas encarceladas en El Salvador están muriendo a un ritmo alarmante. Estoy citando a WOLA. Una estimación afirma que al menos 430 personas murieron mientras estaban detenidas entre el inicio del estado de excepción y agosto de 2025. Bueno, ya estamos en diciembre, ¿verdad? Y cuando se producen estas muertes, los familiares se pueden enterar de boca de otros y a menudo no pueden obtener la mínima información sobre las circunstancias de sus familiares. Este es un manto de secretismo que no solamente agrava la cuestión del escrutinio público a nivel internacional, sino que realmente es un inmenso dolor, ¿no?, para el pueblo salvadoreño el estar viviendo estas condiciones. Si esto que estamos marcando un poco, y yo quisiera entrar a retomar de alguna manera lo que Ingrid nos decía al inicio, en el país se está dando la batalla a todos los niveles, ¿verdad? Defensores de derechos humanos. Tú, Manuel, ya mencionabas a MOVIR, que se ha convertido en una organización, en un movimiento con mucha capacidad de acuerpar a víctimas inocentes, porque Socorro Jurídico ha tenido que diezmar un poco porque tuvo que salir del país. UNIDED tuvo que salir del país y así hay varias organizaciones que se han tenido que reagrupar. Cristosal ha tenido que moverse del país. Son organizaciones que estaban instaladas para tratar de tender la mano a mucha gente que es inocente, pero que tiene familiares presos. Y lo que ha habido es una ofensiva en contra de aquellos que han defendido. Entonces, yo no sé, a mí me gustaría escuchar un poco
En este sentido, no sé si Ingrid tienes condiciones para poder reafirmar esto que tú planteabas al inicio, que es cómo fortalecer esta lucha por la defensa de los derechos humanos. ¿Qué viene después? Y hay un paso que se ha venido dando ya no solo localmente, sino exponiendo estas situaciones y presentando iniciativas en diferentes organismos a nivel internacional. No sé, Ingrid o Peter, tal vez pudiéramos reforzar esto y dejar a Ana y a Manuel para que nos amplíen un poco la mirada desde afuera. A ver si tienes condiciones, Ingrid, o le pasamos la guitarra a Peter. Breve, Franklin. Mire, nosotros hemos presentado al Sistema Universal 345 cartas de alegación, específicamente a los grupos de trabajo, desaparición forzada, muertes extrajudiciales, tortura, niños y mujeres. Ok, este paso ya lo dimos y tengo que enfatizar algo. El Estado de El Salvador ha dejado de contestar. Fíjese qué grave eso, porque esto ha pasado en el segundo mandato de Bukele. Antes, los primeros 5 años, cuando él era constitucional, estaba contestándole a Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos. Ahora, en este segundo mandato inconstitucional, ya no contesta. Eso significa que definitivamente no tenemos debido proceso en la sede nacional, no tenemos investigación de los homicidios agravados en los centros penitenciarios. Ahora tampoco tenemos al menos una respuesta estatal en sede internacional. En el sistema regional, por ejemplo, Ruth López, Enrique Anaya, tienen más de un mes de haber recibido medidas cautelares y el Estado simplemente no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos al mundo, porque en sede nacional estamos perdidos, en sede nacional no tenemos nada, pero al parecer solamente estamos de adorno en los sistemas internacionales, so pena que tenemos más de 10 convenios, por ejemplo, en Naciones Unidas, lo mismo en el sistema interamericano. Entonces, es grave, la verdad, porque ya no tenemos incluso esperanza afuera. Así parece, ¿verdad? De hecho, hace 2 meses Bukele no se presentó a Naciones Unidas y dijo que no sirve, que ese proceso no sirve, esa reunión ordinaria donde se iban a hablar de los derechos humanos no sirve. A él no le sirve. A él no le sirve porque nadie le aplaudía, pero a nosotros, al pueblo, sí nos sirve. Y por eso estamos aquí alzando la voz por esa gente que está encarcelada justamente. Y agradezco de verdad a la Washington y Europa y les pedimos encarecidamente que no nos abandonen, que nos ayuden a hacer la voz de la gente que no tiene voz actualmente. Gracias. Peter, ¿tú cómo ves esta cuestión para abonar y dejarle un poco para cerrar este tema de derechos humanos? Bueno, es alarmante, ya lo dijimos, y va a seguir siendo así, porque la tendencia del régimen, el régimen no tiene soluciones económicas para la gente pobre de este país. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, simplemente con ver el presupuesto que han presentado para el 2026. El Ministerio de Defensa tiene 334 millones de dólares asignados, mientras el Ministerio de Agricultura tiene apenas 160 millones. Entonces, ¿qué es lo que esto te lleva a pensar? La gente no va a tener maíz ni frijoles, pero va a tener plomo si quiere protestar. Esa es la grave señal de lo que nos lleva un régimen que no está produciendo absolutamente nada, muy corrupto, como todos los regímenes lo han demostrado en la tradición de las dictaduras en América Latina. Entonces, creo yo que la importancia de defender los derechos humanos de toda la gente que están corriendo en los espacios públicos, que no tienen empleo y tratan de ganarse la vida con vender una galleta, vender un refresco, es la manera en lo cual vamos a terminar, pienso yo, en un nivel de violencia muy serio, porque cuando la gente ya no tenga cómo resolver para su tortilla diaria, pues tendrá que protestar, tendrá que hacer algo. Y ya salir a Estados Unidos no es opción, porque era una opción hasta antes de la llegada de Trump. Muchísima gente se fue a Estados Unidos
exiliada por el hambre y por las injusticias que habían acá, pero ahora esa no es una válvula de escape. Entonces hay una presión que se va generando cada día más, y por eso es que las voces que pueden liderar a esa gente pobre, esa gente que tiene que salvar sus derechos, porque no se los va a salvar nadie más, sino que tiene que ser la acción de la misma gente, son las voces que ahora tienen que reprimir, y lo han hecho. Este es un régimen, es una familia y un régimen que odia a las mujeres, le tiene miedo a las mujeres, por ejemplo, que tienen una voz fuerte, que son capaces de liderar cualquier movimiento de rebeldía por defender sus derechos humanos. Son mujeres que las han terminado encarcelando, las han enviado al exilio, y va a venir una etapa de dolor que probablemente va a ser la etapa donde las desaparezcan o las asesinan, porque ese es el ritmo que todo régimen lleva cuando son regímenes injustos, que no pueden resolver la vida de quienes al final pensaron que ellos iban a solucionar problemas económicos, iban a fortalecer instituciones. Entonces la tendencia es desmontar instituciones, y ves a una procuradora de derechos humanos que ahora le da premio a los que pactaron con pandillas, y que eso está incluso en las cortes de Nueva York con documentación, que eso pasó. Entonces ves cómo las instituciones son manipuladas para garantizar que el régimen siga siendo un régimen que somete a la gente con puro miedo. O sea, la gente sabe que no puede resolver su economía, pero tiene un gran miedo cuando le dicen, si no sigue Bukele, si no siguen los diputados corruptos, saldrán los pandilleros a la calle. O sea, ellos van a sacar a los pandilleros, eso así va a ser. Han sacado a sus líderes. Trump, por ejemplo, ha sacado a un líder que ha sido condenado por haber traficado más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Entonces, estos regímenes actúan de esa manera, sacan a los líderes que son sus, por ejemplo, liberan a los que no son sus rivales, pero en algún momento la violencia la pueden usar de las pandillas volviendo a las calles, este régimen, contra la gente que ya no lo va a soportar a este régimen a nivel que nos lleva de pobreza, de corrupción. Voy a incorporar un par de comentarios para Ana y para Manuel para que vean cómo la gente está viendo esto también, la comunidad. Dice, mientras Donald Trump está en el poder, la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos garantizará que haya impunidad a los crímenes de Estado en América Latina, con tal sean legales a Trump, dice. La violencia no es solo encarcelar a alguien inocente, sino exponerlos como criminales, arruinarles su reputación en los medios de comunicación. Al ser liberados, no se limpia su imagen y tampoco son indemnizados, dice. O sea, estamos viendo toda una situación, dice, ojo, las muertes no solo son para encarcelamiento, hay gente muriendo por haber perdido el trabajo y no tener para sobrevivir ni de su familia. Dice, con estos juicios se va a cometer un genocidio, ya que la mitad de los capturados son inocentes. Los jueces con rostro cubiertos pueden ser cualquier persona. Él mismo puede ser su propio verdugo. Bueno, me quedo ahí. Quisiera ver si Ana pudiera reaccionar un poco a estos comentarios que hemos hecho. Y luego a Manuel también. ¿Qué viene? ¿Cuáles deberían ser los pasos? ¿Cómo podemos en realidad enfrentar países como El Salvador, condiciones y situaciones como las que han descrito tanto Ingrid Escobar como Peter Natari, y que también percibe la población aquí en el país? Claro, hay una condición muy polarizada. Hay gente que sigue aplaudiendo esta situación mientras sufren otros situaciones graves, ¿verdad? Ana, por favor. Sí, muchas gracias, Franklin. Bajo el prisma de la seguridad, como decíamos, lo que está también es obviándose una situación de pobreza, una situación de falta pues, de empleo y sobre todo una situación económica que ya estaba agravada y que desde luego en este gobierno se ha profundizado, sobre todo en el segundo mandato, con unas condiciones muy difíciles, también bajo el prisma del extractivismo y de todo lo que son los macroproyectos que quiere poner en marcha el gobierno de El Salvador, dejando pues, a muchas comunidades aisladas, queriendo privatizar el agua, queriendo atacar todos los derechos medioambientales, como nos han dicho todas las comunidades. Eso por un lado. Los índices de pobreza están ahí y también la falta de empleo, pero también está otro tema que nos preocupa, lo que decía Manuel del Movir, ¿no? Un movimiento que tiene a muchas familias en prisión y que ya no es que no se cumpla el debido proceso como decía Ingrid, ni que se esté
usando el multilateralismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la revisión del mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas. Tampoco han estado en el Eurolat, por ejemplo. Quiero decir, están abandonando los espacios multilaterales, porque esa es la estrategia también que está empleando Trump, dejar los espacios multilaterales para ir a visiones bilaterales y hacer pues acuerdos bilaterales, pues, como por ejemplo lo que estaba haciendo también el presidente Bukele. Entonces, se está olvidando la situación de la falta de debido proceso, la situación de la falta de garantías de derechos económicos y sociales, se está criminalizando a los sindicatos. Y tenía también, bueno, pues algunos apuntes, ¿no? El 30% de los niños entre 16 y 18 años que no han podido ir a la escuela en el año 2023, ¿no? O sea, son unos datos que son datos de Oxfam Salvador y que van aumentando cada vez que hay más años de gobiernos. Por ejemplo, bueno, pues todo lo que es la propaganda del gobierno, la malversación de fondos públicos o esa política de los bitcoins. El otro día tuve que pasar por el aeropuerto de Salvador en un tránsito a otro lugar y lo que ponía no era Welcome to El Salvador, sino Welcome al estado de los bitcoins, ¿no? Eso ya lo dice todo, ya creo que es un símbolo, no Welcome al estado de las personas, de los defensores, de las comunidades. Había contrastado en ese aeropuerto de El Salvador la imagen de Romero y dices, ¿dónde están aquellas épocas? ¿Dónde están aquellas épocas en las que se trabajaba por la justicia social? ¿Y dónde está ahora pues un Salvador que era una referencia en derechos humanos y en luchas sociales? ¿Y dónde está ahora precisamente con la represión que está produciendo Bukele, ¿no? Con esa propaganda sistemática del Estado de intentar además hacer desaparecer a los medios. Nos lo decían periodistas en la reunión que mantuvimos en vuestra capital, cómo se está queriendo callar la realidad. Por eso coincido con Ingrid que tenemos que usar mecanismos internacionales, internacionalizar la situación de represión. Nosotros nos comprometemos, por supuesto, como lo hemos hecho desde nuestro grupo parlamentario hace ya mucho tiempo, a seguir denunciando y defendiendo, y hay más fuerzas progresistas que lo hacen. Y también desde el espacio del Eurolat tenemos ahora una copresidencia del Foro de la Sociedad Civil de Eurolat y creemos que también es un espacio en el que las y los defensores de El Salvador puedan tener cabida y puedan denunciar. Precisamente, Manuel, va a ser en tu país, va a ser en México el próximo Eurolat y queremos sin duda contar con alguien de El Salvador porque es uno de los estados que está poniendo en cuestión al espacio cívico y a la situación social y de derechos humanos. Manuel, ¿tú cómo incorporas este elemento de lo que de alguna manera la gente está poniendo? Es cobertura desde Estados Unidos, cobertura desde el formato de Trump a este tipo de políticas, y eso genera mayor niveles de impunidad. Aquí hemos hablado que estuvo Kilmar Ábrego en el SECOT, lo del caso de los venezolanos, todo eso ha amplificado, digamos, el nivel de denuncia. ¿Cómo se puede enfrentar esto desde el análisis que ustedes hacen, Manuel? Sí, bueno, primero que nada, me da mucho gusto escuchar a la eurodiputada Miranda y hablar del próximo Eurolat y que se le vaya a poner una especial atención a los problemas de El Salvador y, por supuesto, de Honduras y yo diría del Triángulo del Norte. Yo estoy, hace unos pocos días vi la inauguración el sorteo del Mundial de Fútbol, en el cual necesité mucho estómago, como se dice en inglés, para aguantar semejante espectáculo de ver al presidente Trump con la presidenta Sheinbaum y el presidente Carney. Pero una cuestión que vi en el tablero de países participantes del Mundial es que no hay ningún país de Centroamérica participando en la contienda. No creo que, no estoy hablando de fútbol, no creo que sea grave en sí, pero lo que sí creo es que Centroamérica se está quedando olvidada de, por supuesto, y sobre todo de la obligación que tiene un país como México de atender a sus países vecinos y de incluso interceder
Por supuesto, México tiene la política exterior de no interceder en asuntos de otros países, en asuntos internos, pero los derechos humanos y la violación de los derechos humanos no son asuntos internos. Los derechos humanos son universales y se tienen que defender universalmente. Esto contra la lógica también que se está describiendo de Donald Trump, de estar llevando a cabo negociaciones bilaterales y destruir todo el multilateralismo del cual llevamos tantos años. Entonces, Centroamérica sin mundial, pues quizás vaya a ser mejor para poder poner atención mejor en los problemas verdaderos que tiene la gente en Centroamérica. Quiero decir también que los problemas de los derechos humanos están íntimamente, como ya se dijo, como lo dijo Peter, Ana, Ingrid, con problemas estructurales, económicos y sobre todo con los intereses empresariales que hay. Un tema muy importante en El Salvador siempre ha sido el de la minería. La lucha más fenomenal que ha habido en muchos años ha sido la lucha del pueblo salvadoreño por la prohibición de la minería metálica, la cual Bukele ha venido a destruir, pues, la ley de la prohibición y a tratar de restaurar la minería. Un tema muy, muy grave porque sabemos lo que eso significaría para la salud, para la supervivencia del pueblo salvadoreño, el tema del agua, en fin, mucho hemos hablado de eso, pero solo decir que hasta hace, no sé, un año o dos, todavía veíamos una articulación fuerte con el tema de la minería y en efecto la represión en El Salvador ha obligado a que se limiten sumamente las actividades que deberían de ser con toda libertad, el ejercer los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la protesta ante la posibilidad de que se vuelva la minería en el país. Solamente terminar diciendo que mi instituto, junto con otras organizaciones, organizamos una carta una declaración de 153 organizaciones religiosas de 25 países en apoyo al pueblo salvadoreño y a sus líderes e instituciones religiosas en su lucha por preservar la histórica prohibición de la minería de metales en El Salvador, pionera a nivel mundial. Entonces, todo este tema, lo que tiene que ver con la defensa del agua, de la vida, tiene por supuesto que ver con la violación de los derechos humanos de la gente. Cuando sabemos que hay ambientalistas que están perseguidos, en fin, y yo creo que hay que tender los puentes, ¿no? Entre las violaciones a derechos humanos individuales y las cuestiones sistémicas, económicas y los intereses transnacionales por sobre los bienes naturales del Salvador. Quizá consultarles y tal vez para abrir en el segundo momento que habíamos dicho, ¿qué tanto amplifica o preocupa aún más esto que estamos viendo desde las políticas de Estados Unidos hacia la región y hacia otros países de Europa mismo? Estas políticas que se están impulsando, el último escenario que vimos en Honduras es todavía más preocupante. Entonces, ¿qué elementos de gravedad le pone a estos países en su desarrollo, complicados, con pobreza, con mucha marginalidad, con desigualdad, con falta de oportunidades? ¿Qué tanto amplifica, digamos, los escenarios de alerta y qué se puede hacer en función de eso? Yo quisiera preguntarle a la diputada Ana Miranda y a Manuel sobre esto y cómo podemos nosotros tratar de entender y enfrentar esta nueva dinámica geopolítica que se está armando, ¿verdad? Ana, por favor. Bueno, la hoja de ruta que tiene el presidente Trump marcada en materia de política internacional es clara, ¿no? Primero, América para los americanos y decisiones de carácter interno que afectan a todo el mundo, pero son decisiones que tengan un impacto en su propio país, pero también en sus mercados. En el fondo es una decisión totalmente económica, militarista, y que no le importa para nada la soberanía de los pueblos. Está claro que ni la cuestión del multilateralismo, ni el respeto a los derechos humanos, ni el cumplimiento del derecho internacional. Lo acabamos de ver en los casos del genocidio en Gaza. Veo, Peter, que tienes ahí además la bandera de Palestina y me agrada mucho verla porque la solidaridad entre los pueblos
implica estar con todas las causas y denunciar siempre cuando existe una vulneración y por tanto se ha visto como la hoja de ruta del proceso de paz que proclama en Palestina lo que ha sido es una falsa solución, porque ahí sigue el problema y ahí siguen las consecuencias del genocidio y el amparo que le ha dado a Israel. Por otra parte, está toda la política que está realizando de ataque a la soberanía de los pueblos en América Latina y que creo que es muy grave y que además pone en jaque a varios estados soberanos. Empezó por Brasil, siguió por Colombia, atacó ahora el caso de Honduras, ¿no? Poniendo un candidato con nombre y apellidos, intercediendo en el medio de la campaña electoral con 2 tuits que sabemos que fueron hechos muy a propósito. Uno primero apoyando a un candidato, a Papi a la Orden, y en segundo lugar extraditando a un narcotraficante como es el caso de Juan Orlando en Honduras. Es muy, muy grave porque lo que está provocando Trump es incumplir la propia normativa de salud para los americanos, que es la lucha contra el narcotráfico. Destruir todo el trabajo de años de bilateralidad, atacar la decisión de una presidenta legítima como fue Xiomara Castro, en la que se toma esa decisión, yendo a una negación de todos los acuerdos de lucha contra el narcotráfico. Y bueno, y por supuesto, en el caso de Milei, en el caso de Argentina, es buscando aliados y amigos, como hace con él o como hace con Bukele. Además, qué personajes, ¿no? Qué personajes tan parecidos, qué personajes que al final los votos no legitiman siempre la imagen o la ética, precisamente. Sí, puedes tener muchos votos, pero al final también hay una cuestión que es hacer las cosas correctamente, ¿no? Y estamos viendo como el poder de Trump en ese documento de seguridad, que ahora también está atacando a Europa, evidentemente, ya era lo que le faltaba, pero produciendo también un Estado en el mundo que sean mercados libres, en el que poder tomar sus propias decisiones, vender sus armas y tejer alianzas que le permitan pues, precisamente facilitar decisiones en las que pueda tener más facilidades de gobernabilidad, como es el caso reciente de Honduras, donde lo estamos viendo, no sabemos qué va a pasar en el resultado final, en un proceso incierto, con dudas además electorales, en vuestro vecino, pero que puede marcar también una situación muy grave a nivel, me parece a mí, de lo que es el papel de América Central, tan importante y tan relevante para el mundo, ¿no? Como si quisiese hacer ahí un terreno de paso en el que campea a sus anchas, y eso no lo podemos permitir. Por eso tenemos que seguir denunciando todas estas vulneraciones y todos los ataques a la soberanía nacional, como también lo que pretende, sin duda, pues hacer en países vecinos vuestros. Peter. Mira, con respecto a Honduras, yo creo que hay un espejo para nosotros de lo que va a pasar en el 2027. Honduras va a terminar en un conflicto en las calles, eso tenerlo por seguro. Ya ambos candidatos pues acusan al sistema electoral y están diciendo que no van a aceptar, prácticamente están acusando que ha habido una manipulación. O sea, esto lo ha causado la intervención de Trump directamente en esta elección. Eso va a pasar acá en El Salvador en el 2027. Si la tendencia no da para que sigan sosteniendo la Asamblea Legislativa, que es lo que le conviene ahorita al régimen seguir manteniendo, entonces va a haber una interferencia de ese estilo y así va a ser. Y no trae ninguna ganancia para el desarrollo del pueblo salvadoreño, lo que trae es una crisis de más pobreza y bueno, hay un karma también con muchísima gente en Estados Unidos que apoyó a este régimen y que está viviendo también ahora una persecución abierta de parte de Donald Trump. O sea, Trump no va a ayudar a estos países a resolver sus problemas económicos, sino que les va a traer más problemas. Y la sociedad salvadoreña, pienso yo que tenemos que trabajar más en abrir los ojos de la gente, que entiendan en qué problema estamos llegando después de 7 años de un régimen. O sea, no puede ser aceptado para ningún país de Europa, por ejemplo, y aquí es importante que esté Ana, porque Ana está en un organismo que puede hacer mucho, porque se puede trabajar mucho
cosa que no pueden trabajar abiertamente, por ejemplo, las embajadas de esos países europeos en El Salvador, porque ahí es diplomacia y hay que cuidar hasta donde se pueda no romper relaciones, pero va a llegar en el proceso que va El Salvador, tendrá que romper relaciones con muchos países cuando ya se sienta acorralado, porque este régimen tendrá que, su libertad de quienes lo dirigen va a llegar hasta el momento que sigan gobernando. De ahí para allá esto terminarán en las cárceles o no sabemos en qué van a terminar. Entonces van a hacer cualquier cosa por seguirse manteniendo en el poder, pero va a llegar un momento que tendrán que romper relaciones, ya hemos visto que eso ha pasado en otros países con la misma tendencia. Por lo tanto, el papel que se puede jugar desde la Unión Europea, el papel que se puede jugar desde Washington es importantísimo en este momento, porque las embajadas pues no lo van a hacer, o sea, hacen su papel de dar información, eso es muy importante, pero igual tendrán que cuidarse en este momento a no romper. Pero yo pienso que esa es la crisis también es no solo en el Triángulo Norte, lo que está pasando en Sudamérica, eso va a traer un gravísimo problema que va a influir en nuestros problemas que ya tenemos, va a abonar a eso, lo que podría pasar en Venezuela en los próximos días, es crítico también. Entonces yo creo que estamos siendo gobernados por locos prácticamente, desde Milei, pasando por Bukele, llegando hasta Trump y lo que está pasando también en algunos países de Sudamérica. Entonces es una región que no le veo mucho futuro en los próximos 5 años. Es una región que se va a volver un polvorín muy complicado para la sociedad civil. Franklin, si me Sí. permite solamente un minutito porque me tengo que ir, porque tengo que ir a otra actividad, solamente decir que también son ciclos. Hemos tenido un ciclo de gobiernos de izquierda en América Latina, hemos tenido quizás ahora un cambio de ciclo, pero hay que pensar que hay que tener esperanza, como decía el presidente Lula, como decía el presidente Mujica siempre, hay que tener esperanza en situaciones de bajada, en situaciones de ataques. Hay siempre que seguir luchando porque si no, yo sé lo difícil que es, y por eso también un saludo para todas las personas, colectivos de defensores y defensoras de El Salvador. Nos tenemos que ir ahora porque tenemos otra actividad, pero quería agradeceros también por vuestra por esta posibilidad de podernos dirigir a la gente y de decir que hay manos aquí, manos tendidas para seguir luchando y denunciando esta gravísima situación. Bueno, tenemos a Ana Miranda, diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta de Eurolat. Gracias. Habíamos quedado 1 hora y cabalito, ¿verdad? Como debe ser puntual. Ahí ¿qué dice? Así rapidito, Manuel y Ingrid. También pongo mi afiche para que vean a Ana Miranda que estamos todos por la liberación de Palestina. Siempre. No, sí, Franklin y amigas y amigos, nosotros en México recibimos con mucha alegría lo que dijo la diputada sobre la participación de Eurolat aquí. Somos 40 salvadoreños que hemos salido en los últimos 6 meses entre periodistas y defensores, y si podemos tener una comunicación para cuando ellos vengan aquí, poder llevar de primera mano nuestros datos y la situación en El Salvador. Bueno, gracias a Ana nuevamente por acompañarnos. Vamos a estar en contacto. De verdad que ha sido una plática interesante. Vamos a seguir entre nosotros para cerrar un poco. Manuel, esta última parte que hemos dicho, ¿tú ves escenarios en realidad esperanzadores a esto que viene? Nosotros estamos viendo un problema de país, pero el tema es la sombría más amplia. Entonces toca México, tú que eres mexicano, sabes que la situación está, bueno, tú estuviste en ese escenario donde estaba sentado la presidenta Sheinbaum y ahí se le veía con buen porte, pero no es un ambiente, digamos, colaborador. Entonces, ¿qué está pasando en Honduras, en el Triángulo Norte? ¿Cómo ves esta señal y qué crees tú que viene? 2026, por ejemplo. Espérame, que tenemos teléfono, el micrófono. Ahí está, ya está. Bueno, en el caso de México lo vimos hace unas pocas semanas, a pesar de la aparente estabilidad política, digamos, del país, que por supuesto no de seguridad ni de otros temas, pero política. Hay ya incursiones de grupos de derecha para tratar de desestabilizar violentamente
al gobierno, ¿no? Y de crear hay escenarios de acciones terroristas ya en México. Y por supuesto todo esto está apoyado de una manera u otra por Donald Trump, que ve con buenos ojos cualquier cosa que sea desestabilizar a cualquier país que es verdaderamente libre y soberano. Esta situación en México, pues, nos hace reforzar esfuerzos, pero también volviendo al tema de El Salvador, quiero decir una cosa, si vea las cosas con ánimo, con positividad, como hay que verlo. Yo creo que el papel que tiene no solamente la solidaridad internacional, sino la misma diáspora salvadoreña en Estados Unidos, sobre todo, y mucho en la zona de Washington, como dije, en la región del DMV que le llaman, DC, Maryland y Virginia, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder económico. Sabemos la importancia que tienen las remesas para la estabilidad económica de El Salvador. Todas las incursiones de Donald Trump contra los migrantes, todo lo que está haciendo ICE, en realidad es en detrimento del poder económico del pueblo salvadoreño, del pueblo trabajador, de los trabajadores y trabajadoras salvadoreños en el país, lo cual se convierte en un detrimento para la economía de El Salvador, la cual depende de las remesas de los trabajadores salvadoreños en Estados Unidos. Entonces hay un poder, ¿no? Un poder que Bukele sabe bien, que está dependiendo también de préstamos y de las ayudas del Fondo Monetario Internacional para sostener una economía inviable, pero el rol de la diáspora es muy importante. Con Honduras, poner mucha atención porque lo que, como dijo Peter, se va a venir es demasiado fuerte. Todos los avances, los pocos avances que se lograron hacer durante el gobierno de Xiomara Castro, pues obviamente están en la mira, sobre todo la cuestión del desmantelamiento de las sedes. Pues yo creo que lo primero que se daría en el caso no esperado de que asuma el candidato de Trump la presidencia, pues va a ser ¿cómo se dice? Revertir el desmantelamiento de las sedes y por supuesto darle total entrada próspera, que es esta empresa de los amigos de Trump, de Thiel y de otros funestos millonarios en Estados Unidos. Pues sí, la cuestión de las remesas. Otra cosa que hay que entender es que en esta geopolítica, todo es parte de una geopolítica mundial, ¿no? Yo creo que es muy importante que nunca un país como El Salvador o Honduras, que son realmente chicos, se encierren en sí mismos, sino realmente abran. Hay más articulaciones a nivel regional, pero a nivel hemisférico tenemos que ver que el país que ahorita es ¿cómo se dice? La excepción, y es un país fuerte, es Brasil. El cancelamiento de Bolsonaro es una cosa totalmente apegada a la ley, y tiene que ser respaldada. Por supuesto, Trump está en contra, pero estamos viendo ya una fuerte campo de batalla, ¿no? Que tiene que ver con la correcta o no aplicación de la ley para juzgar crímenes políticos como el de Bolsonaro y del mismo crimen del que se salvó Trump. Pero lo importante ver es que Brasil juega un papel muy importante en el mundo, es parte de los BRICS, y por supuesto Sudáfrica, que fue el anfitrión de la reunión del G20, del grupo de los 20, Estados Unidos, el gobierno de Trump boicoteó al G20 justamente por haber sido auspiciado por Sudáfrica, un país que en su locura acusa de estar en contra de la población blanca, de la minoría blanca de Sudáfrica, en fin, todo ese tema. Pero hay que entender que en la geopolítica Estados Unidos ya no es la gran potencia mundial, aunque así lo trata de definir con su nueva, el memorándum que recién emitió de su seguridad, de su programa de seguridad internacional, en el cual declaró claramente a América como su traspatio otra vez, su traspatio en el cual no se pueden meter otras potencias. Entonces ahí vamos a ver en la práctica, en la realidad, cómo los actores económicos también, las grandes corporaciones, van a estar jugando un papel importante. Yo creo que detrás de toda la cuestión
de derechos humanos y geopolítica, hay que ver no nada más a los actores políticos, no nada más a estos, como lo hemos dicho, locos en el poder, sino que está detrás y son intereses económicos muy fuertes. Muy fuertes. Bien, para ir cerrando, no sé si en esta agenda que estamos y volviendo un poco al marco de los derechos humanos, ¿ustedes ven que esto va entrando a una etapa de tranquilizarse, calmarse o va más agresiva y a qué hay que detenerse? Un poco para dejar las alertas puestas a la gente y qué debería de pasar de cara al 2026. Arranco con Ingrid y cerramos con Manuel. Ingrid, Peter y Manuel, y ahí con esto cerramos. Ingrid, por favor. Bueno, nos viene un año muy difícil. Creo que va a haber una escalada represiva. Recuérdense que las elecciones de medio término en Estados Unidos pues ya están a las puertas para noviembre del próximo año. Y eso significa que puede haber un cambio en el Congreso de Estados Unidos que no va a beneficiar precisamente al gobierno de El Salvador. Y en ese sentido, nuestro país, la dictadura, va a tratar de cooptar lo más que pueda del poder para que en un eventual cambio no le perjudique tanto, ¿verdad? Entonces creo que indudablemente va a haber más persecución, más escalada en contra de defensores y por supuesto las detenciones arbitrarias no se detienen. Ya vamos para 4 años de régimen de excepción, convirtiéndonos en el país, en el mundo, fíjense bien, que más tiempo ha tenido sometido a un pueblo, limitándole derechos fundamentales, y eso es grave. Creo que el panorama no es el mejor para el próximo año. Gracias. Peter. Perdón, Peter. Ahorita activo. Hay algo muy interesante. Es que se viene un año, bueno, complicado para nosotros, pues, en el país, quienes no estamos de acuerdo con la violación de los derechos humanos, pero se viene también un momento crítico para esta familia de usurpadores. O sea, lo que dice Ingrid es cierto. Nosotros creo que hay un gran trabajo que se está haciendo en el Congreso, principalmente con los demócratas, que están muy enojados por el tema de Kilmar Abreu y todo lo que ha pasado con la relación Trump-Bukele. Yo pienso que hay una cosa que va a cambiar muchísimo si se logra dar una correlación de fuerzas después de noviembre del 2026 en ambas cámaras, entiendo, en Estados Unidos, que van a ir a elecciones. Bueno, Manuel puede luego ratificar esto. Pero hay una cosa que hay que apuntarle a eso. Entonces, eso ha obligado prácticamente a Bukele de no largar, por ejemplo, las elecciones de las diputaciones en El Salvador al 2029, sino que él cortarlas porque sabe que se viene un momento muy complicado para Trump. O sea, Trump es un padrino nada más públicamente, pero no es un padrino económicamente. Y eso lo hemos visto, por lo menos en lo que ha pasado con Milei, por ejemplo, que lo hizo ganar las elecciones con la gente que participó en las elecciones para el Congreso, ofreciendo $20 mil millones para rescatar a Argentina, pero una semana después dice, eso no va. Entonces no es un padrino económico para salvar ninguna dictadura. O sea, Trump es de otros negocios y por otras curiosidades simplemente no va a poder tener ese respaldo Bukele. Entonces vendrá un momento muy complicado y yo pienso que la tendencia de cómo ven a Bukele en Europa es muy complejo también. Muchísima gente ya a nivel de diplomacia, por ejemplo, sabe la corrupción pues escandalosa que hay. Por ejemplo, yo escuché unos diplomáticos hace poco hablando de que le pidieron a esta dictadura la intervención que ellos querían hacer en una escuela, por ejemplo, un proyectito de $20,000 que no los dejaron hacer. Entonces le dijeron, bueno, el Ministerio de Educación, pues que mande su presupuesto, vamos a trabajar con ellos. Pero cuando vieron que el mismo proyecto, el mismo material, la misma mano de obra, valía $180,000, entonces prácticamente no pueden los diplomáticos seguir colaborando a ese nivel con esta dictadura, porque muchísima gente incluso te dice cómo están defalcando el Estado salvadoreño, es a través de las construcciones. O sea, vos no sabés qué empresas hay ahí, vos no sabés quiénes están lavando todo el dinero de los préstamos internacionales. Entonces viene un momento donde muchos actores de la sociedad civil tendrán que trabajar con muchos organismos internacionales, donde Bukele es muy débil.
Bukele tiene una campaña ahorita específicamente de ataque contra los partidos, por ejemplo, de oposición electoral, aquí adentro del país, y dice, no hay rivales electoralmente. O sea, es la campaña que le apuestan, pero a nivel internacional no hay ninguna campaña para salvar la imagen. Entonces ahí es donde se puede derrumbar una dictadura que es muy débil económicamente, no produce nada, depende de los préstamos que le da el Fondo Monetario, que ahora está muy enojado con el tema del Bitcoin, y un banco que a mí me suena muchísimo, que ahí hay algo que hay que explorar. Yo pienso que el periodismo investigativo debería ser sobre el Banco Centroamericano de Desarrollo. O sea, es un banco que le da mucho dinero, sin ningún respaldo de claridad a dónde va a parar estos fondos, por pocas señales incluso que han podido despertar algunos periodistas. Hemos visto que, por ejemplo, una empresa de Guatemala dejó botada como 8 escuelas, pero se llevó varios millones de dólares. Entonces, es la forma como están llevándose todo el dinero de un pueblo que sigue creyendo que aquí se resolvió todo con haber echado preso a 90,000 personas. O sea, prácticamente el trabajo que hay que hacer a nivel internacional es muy fuerte. Yo pienso que ese aislamiento, cortar ese flujo de entrada de dinero, va a hacer que este régimen caiga. O sea, no va a caer tan fácil por la vía electoral, que es lo que ellos le apuestan, pero sí puede caer por la vía del bloqueo que puede hacerse a nivel internacional. Entonces ahí hay un papel muy fundamental de los demócratas, y yo pienso que ellos lo han leído muy bien. Bukele lo leyó muy bien y dice, bueno, me corto yo 2 años de mi mandato inconstitucional y participo en las elecciones del 2027. Eso ya te da un mensaje que es muy débil este régimen, pero va a ser muy peligroso después del 2027, que es la misma peligrosidad que demuestra Trump ahorita con el tema de Venezuela, por ejemplo. Pierde unas elecciones que eran unas alcaldías como Nueva York, que eran algunos gobernadores, por ejemplo, como la señora que ganó en Maryland, en Virginia, en New Jersey, y esa caída lo vuelve tan peligroso que para poder levantar su imagen de machista, pues podría generar una barbarie en Venezuela. Entonces, en eso mismo vamos a terminar nosotros acá después del 2027. Manuel, para cerrar, ya con este elemento un poco 26, ¿qué podemos esperar desde tu lectura? Bueno, sí, el gran reto, lo mencionó Ingrid, yo creo que es mirar aquí en Estados Unidos hacia las elecciones del 2026, las elecciones intermedias, pero siempre presionando al Partido Demócrata a que no se les va a dar un cheque en blanco, porque por eso ya han perdido elecciones tan importantes como la pasada. Es decir, un Partido Demócrata que se ha desentendido de los intereses de las clases trabajadoras, incluyendo las clases trabajadoras estadounidenses y de migrantes, ¿no? En este caso, por el voto latino sabemos que fue fundamental para que ganara Trump su segunda presidencia. Entonces, en esta ocasión tiene que haber un trabajo muy fuerte, y mi instituto y muchas cientos de organizaciones de Estados Unidos estamos trabajando con o hacia el Partido Demócrata, junto con el apoyo del caucus progresista, es decir, los legisladores progresistas del país, para que el Partido Demócrata se oriente de nuevo mucho más a lo que es su plataforma electoral, que es apoyar a la población inmigrante y tener una mejor política exterior hacia América Latina. Hay que decirlo, en el caso de tanto El Salvador como de Honduras, no tenemos un récord muy positivo por parte del Partido Demócrata tampoco. Sabemos perfectamente que el golpe de Estado en el 2010 en Honduras fue avalado por el gobierno de Obama, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, y después, muchos años, bueno, algún tiempo antes de que Donald Trump subiera al poder, hicimos un esfuerzo muy grande aquí también por el apoyo de los demócratas del gobierno de Biden para apoyar a las organizaciones salvadoreñas en su lucha contra la minería y pues todo el panorama de violación de derechos humanos que ya empezaba con Bukele, es decir, desde antes de Trump, y tampoco hubo mucho respaldo, se consiguió mucho respaldo aquí por parte del Partido Demócrata. Entonces las cosas tienen que cambiar también dentro del Partido Demócrata para que sea realmente una alternativa de alianza para América Latina, ¿no? Bien, yo les agradezco, la verdad es que ha sido una plática interesante.
Manuel, gracias por hacer espacio, por compartir con nosotros, y te dejo ahí siempre la invitación para que más adelante podamos tener una plática quizá más puntual sobre algunos aspectos, porque todo este tema de que se está hablando del narcotráfico en la región, digamos, la operación de Donald Trump, persiguiendo el narcotráfico, pero liberando a un expresidente involucrado con el narcotráfico. Entonces, creo que ahí podemos explorar algunas señales y que creo que sería bueno tener una plática. Ahí vamos a conectarnos con Peter para más adelante cruzar. Gracias, Manuel. Claro que sí, gracias a ustedes, Ingrid, Peter, Franklin. Peter, gracias. Muchas gracias, Franklin, Ingrid, Manuel y todo tu público. Muy agradecidos por el espacio y nos vemos pronto. Ingrid, gracias por estar. Yo sé que está enfermita, Ingrid, pero vamos a pedirle que se recupere rápido, porque ahí me mandó un informe que sin duda sería bueno que lo compartamos con la comunidad. Así que le vamos a pedir que se tome unos buenos tecitos, que deje de hablar un rato y que pronto podamos tenerla. Ahí está, que pronto vamos a tenerla. Y mira qué buena noticia esto que comentó Ana María, porque es la Eurolat en México, y ahí con Manuel también podemos hacer un esfuerzo. Acuérdate, Manuel, que Ingrid está exiliada en México y allá hay un conjunto de defensores de derechos humanos que también se están organizando para mantener este esfuerzo. Creo que sería un buen momento, ¿verdad, Ingrid? Totalmente, somos 40 salvadoreños, así que yo estoy abierta, ¿verdad? Somos MEXAL, la Mesa de Salvadoreños en México, y bueno, les agradezco de verdad a todas y todos por habernos escuchado. Un saludo para sus invitados y a la comunidad. Bien, tuvimos alrededor de 450 personas conectadas, incluyendo las cuentas de Ingrid y las nuestras. Quiero agradecerles nuevamente, Manuel, Peter, Ingrid, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Franklin. A todo el público. Bien, nos quedamos nosotros. Mire, voy a leer un par de comentarios suyos y pues sí, vamos a tratar de, déjenme hacer aquí un ajuste rapidito. Miren, vamos a tratar, ok, vaya. Voy a leer un par de comentarios. A la una regresamos. Un par de comentarios nada más, porque a la una regresamos. Tengo que hacer un par de cositas rápidamente. A la una regresamos. Vamos a tocar un tema importante y nos va a acompañar un invitado con quien hemos estado conversando los últimos días para tratar de exponerles este tema, de compartir con ustedes un tema clave que tiene que ver con el caso de las capturas que se hicieron de los líderes del movimiento El Salvador en Paz. Vamos a trabajar, vamos a regresar a la 1 de la tarde para tener un programa completito sobre estos temas y compartir sobre otros aspectos hoy martes. Dice, voy a leer algunos. Excelente esfuerzo y dedicación en informarnos y poner en perspectiva la verdadera realidad que se vive en El Salvador y que nos ocultan y quieren que no nos demos cuenta. Vamos a ver. Dice Beto Moriño, todo esconden y ocultan los del régimen dictatorial de Bukele. Dice, vamos a ver. Saludos, hermano, dice Rosendo Enríquez desde Canadá. Saludos, Rosendo, un abrazo hasta allá, hasta Canadá. Dice, el problema, dice, que le avecina a Honduras, Sonia, el problema que le avecina a Honduras es la aplicación de la fórmula buquelista, así extenderse a la región por la ambición expansionista y los objetivos de ultraderecha. Dice, al momento que Trump, eminente, o ¿qué sería? Un comentario por X antes conocido como tweet, es que hará una injerencia en las decisiones soberanas y autónomas del Salvador. Por lo que pasó en Honduras, acabando, o sea, ante un comentario de Trump en las plataformas es que viene una operación para El Salvador, y lo que está señalando es que lo que vimos allá se puede producir, se puede replicar en El Salvador, es el método, ¿verdad? Aquí está Michi con nosotros. Saludos, Michi. Bukele es defensor, pero sus corruptos que le aplauden
cualquier disparate. Ya hubo una muerte en manos de un militar por estar practicando tiro al blanco. ¿Cuál seguridad? Propaganda nada más. Aquí está, miren. Pregunta tu castigo. Fran, entonces, ¿hoy no habrá virales? Claro que sí. A la 1 de la tarde regresamos. Hoy a las 2:30 vamos a terminar porque hay que hacer algunas cositas rápido y luego regresamos para terminar de ajustar la plática de las virales de hoy. Dice, no a la desinformación ni a la manipulación. Tenemos que apoyar estos canales que ayudan a despertar las malas decisiones que el gobierno está tomando. Mire, hay un interés de una serie de aparatos de desinformación y manipulación del régimen por tratar de confundirlos, por tratar de manipularlos, por tratar de tergiversar cosas. Yo lo que les recomiendo es traten de no caer en eso. Intenten mantenerse ubicados. Vayan a cuentas reales, vayan a cuentas donde trasladan información verdadera. No caigan en juegos ni mentiras. Nos quedamos acá, regresamos en la tarde con más información a la 1 de la tarde en las virales de hoy. Abrazos.